soy Gianluca Cornetta, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU, y bienvenidos a Tech Talk for the Masses. En este episodio os hablaré de la importancia del análisis de datos en el marco del Machine Learning o aprendizaje automático. Empecemos. La inteligencia artificial es un paradigma tecnológico ya muy asentado y cuyos orígenes coinciden aproximadamente con los de la ciencia de la computación, es decir, al final de los años 40. Después de un entusiasmo inicial, el interés de los investigadores y de las empresas para esta rama de la computación se fue perdiendo gradualmente debido a la falta de avances significativos y la escasez de aplicaciones prácticas en el sector industrial. Hoy en día, la inteligencia artificial está viviendo una segunda juventud y el interés de las empresas y de la comunidad científica por esta tecnología se ha vuelto a activar. Los motivos de resurgir del interés para la inteligencia artificial van hallados básicamente en el crecimiento exponencial de los conjuntos de datos que deben ser analizados. En este sentido, Internet puede considerarse como el motivo principal de la proliferación de datos. Las mejoras tecnológicas en la electrónica y en la arquitectura de computadores, que ha favorecido el desarrollo de arquitecturas, las GPUs, originalmente desarrolladas para el mercado de los videojuegos, que son particularmente indicadas para acelerar la computación de algoritmos de inteligencia artificial. Probablemente, la empresa que más ha utilizado técnicas de inteligencia artificial durante las últimas 2 décadas ha sido Google, debido a la necesidad de indexar la web y sus contenidos, que estaban y siguen creciendo a un ritmo exponencial. El resultado de este esfuerzo ha sido el desarrollo de una infraestructura hardware y software específica y orientada al procesamiento y análisis de datos masivos. Google ha sido también una de las primeras compañías a adoptar técnicas de aprendizaje profundo o Deep Learning en su proyecto Google Brain de 2011. La inteligencia artificial es un campo de investigación muy amplio y, en general, con el término de inteligencia artificial se suele indicar aquella rama de la ciencia de la computación dedicada al diseño de máquinas conscientes de sí mismas. Esta rama de la computación se conoce también como inteligencia artificial fuerte, Strong AI en inglés. En este episodio me dedicaré a hablar de aquella rama de la inteligencia artificial que es más relevante para el grado en tecnologías cloud e IoT, la que se conoce también como inteligencia artificial débil, Weak AI en inglés. Estas tecnologías están orientadas al diseño de sistemas que realizan tareas específicas sobre un conjunto de datos. Por ejemplo, reconocer patrones e imágenes, realizar predicciones o clasificaciones. Y que se basan en técnicas de aprendizaje automático, Machine Learning, y aprendizaje profundo, Deep Learning. Las técnicas de aprendizaje automático y profundo tienen su razón de ser en los datos que deben analizar. Por ello, hay que empezar por categorizar los tipos de datos que podemos encontrar, ya que esto determinará el tipo de algoritmo más adecuado para su procesamiento. Los datos pueden, en general, presentarse en 2 formas distintas. Datos estructurados, por ejemplo, información financiera, direcciones, números de teléfonos. Datos no estructurados, típicos en sistemas IoT, y que constituyen más del 70% de los datos disponibles. Por ejemplo, imágenes capturadas por una cámara de tráfico, imágenes satelitales, ficheros de texto que pueden recompilar la información recogida por un sensor, etc. Existen también datos híbridos o semiestructurados, que incluyen información representadas en formatos XML o JSON, es decir, la forma en que se suele transferir información a través de interfaces web programáticas o APIs. De todas maneras, estos datos representan el 5-10% de la cantidad total de información intercambiada en la red. Resulta evidente que un correcto preprocesamiento de los datos es fundamental para que su análisis posterior pueda ser efectiva. La fase de preprocesamiento incluye una parte de comprensión y preparación de los datos para pulir el dataset. Esto incluye hallar valores omitidos, evitar duplicidades, identificar posibles valores erráticos, outliers, asegurar la consistencia, definir reglas de validación, etc. También hay que tener en cuenta aspectos de índole ética que dependen de la legislación vigente, en Europa el GDPR,
pues imponen limitaciones en la forma de tratar, procesar, almacenar y distribuir los datos. Una vez depurados, los datos están listos para ser procesados por algoritmos de aprendizaje automático o profundo. El tipo de algoritmo más adecuado depende del tamaño del dataset, del tipo de dataset, equilibrado o no equilibrado, y del tipo de tarea que queremos realizar, clasificación o predicción. Además, según el tipo de problema que se desea abordar, el algoritmo puede ser con supervisión y por tanto requerir una fase de entrenamiento previo, o sin supervisión y por tanto no precisar una fase de entrenamiento previo. Estos últimos se suelen utilizar sobre todo para intentar dar un significado a datos incompletos, agrupándolos según similitudes o patrones comunes. Muchísimas gracias por su atención. Si este vídeo le ha gustado, no olvide suscribirse a este canal, poner un like y compartir este vídeo con familiares y amigos. Si está interesado en conocer más detalles sobre la oferta formativa del CEU en tecnologías cloud e IoT, no dude en contactarnos a través de los emails que se muestran en sobreimpresión. Estaremos encantados de atenderles, contestar su pregunta y resolver todas sus dudas. Nos vemos en el próximo episodio de Tech Tools for the Masses.